Ya, entonces seguimos. Aquí tenemos entonces en un tumor, por ejemplo, a nivel de la diáfisis, vamos a encontrar al tumor de células redondas como el sarcoma de Ewing, linfomas, mielomas, el adenoma, osteomostioide, fibroma condromixoide. Benigno, displasia fibrosa, maligno, fibrosarcoma, quiste óseo esencial benigno, defecto fibroso metafisiario. En la metáfisis podemos encontrar el osteosarcoma, que es maligno, el encondroma, que es benigno, el osteocondroma, que también es benigno. Luego tenemos acá a nivel de la epífisis el quiste óseo neurismático, el tumor de células gigantes y el condroblastoma. Muy bien, entonces acá tenemos nosotros, por ejemplo, algunas imágenes. Un condroblastoma, una lesión lítica con algunos tabiques, una lesión lítica acá también, que es un tumor de células gigantes. Acá quistes óseos aneurismáticos en las epífisis proximales de la tibia, en una rectis posterior frontal y lateral. Y acá también una lesión lítica con tabiques, ¿no? Entonces, tenemos aquí en la metáfisis un quiste óseo, que es una lesión lítica que está insuflando la cortical. Quiste óseo neurismático, lesión lítica en pompas de jabón en la imagen con múltiples tabiques. El síndrome condromixoide, lesión lítica y una lesión lítica con patrón de bordes bien definidos, también un fibroma condromixoide. En epífisis tenemos acá un tumor de células gigantes, miren una lesión lítica que insufla la cortical y acá vista también en una RX lateral. Acá la metáfisis, un osteosarcoma, miren con lesiones blásticas y líticas que deforman el hueso del fémur. Acá un tumor de Ewing con triángulo de Codman y con pelos erizados. Este es en la diáfisis. Y vamos a ver la localización acá en el plano transversal, ¿no? Si es a nivel central, como el fibroma condromixoide o el quiste óseo, a nivel parosteal o yuxtacortical, a un costadito de la cortical, como es la mielitis osificante, osteocondroma, sarcoma y condroma. Excéntrico, como el tumor de células gigantes, mesenquimal, óseo, condro y fibroma, el fibroma condromixoide, y también a nivel cortical, en toda la corteza, como el osteomastoide, el fibroma no osificante. Y en cualquier lugar, entonces encontramos el condrosarcoma, el osteosarcoma, el fibrosarcoma y el osteoblastoma. Tenemos acá, por ejemplo, el quiste óseo central, una lesión lítica que está en el tercio proximal de la diáfisis de bordes bien definidos. Acá un osteocondroma parosteal, porque está alrededor, ¿no es cierto?, al costadito de la cortical. Aquí el quiste óseo neurismático, que va a ser a nivel excéntrico. Y aquí tenemos un osteomastoide a nivel de la cortical. Entonces, el signo radiológico de una lesión ósea va a ser cambios en la arquitectura, los márgenes, los septos, la reacción perióstica y el compromiso de partes blandas. Estas características las vamos a evaluar ante una lesión ósea, por ejemplo, acá una lesión lítica a nivel del platillo tibial. Entonces, cambios en la arquitectura puede ser si es una lesión productiva o destructiva. Si es destructiva, será una lesión lítica, como acá en el cráneo, y una lesión productiva será una lesión blástica que va a producir hueso, pero de mala calidad, ¿no? Y se va a ver una imagen radiopaca. La zona de transición, que son los márgenes, pueden ser bien definidos o mal definidos. Para los bien definidos es una zona de transición estrecha y los márgenes mal definidos una zona de transición amplia. La capacidad de crecimiento tumoral, tres tipos de patrones radiográficos. ¿Cómo crece el tumor en el hueso? Un patrón geográfico, apolillado o permeativo. El patrón geográfico se caracteriza por bordes bien definidos. El moteado o apolillado ya van a ser unas lesiones líticas pequeñitas mal definidas y el patrón permeativo ya es totalmente mal definido, ¿no? Más lesiones pequeñitas que no se puede definir dónde empieza y termina la lesión tumoral. Entonces, el patrón geográfico puede ser un crecimiento lento, de poca agresividad, es lo que me refleja un patrón geográfico. Bordes bien circunscritos, bordes más o menos lobulados y se subdividen con borde esclerótico, sin borde esclerótico y con borde mal definido. Con borde esclerótico refleja una lesión benigna, un crecimiento lento, por ejemplo, un quiste óseo. Acá tenemos un quiste óseo en el calcáneo, que es una lesión lítica de bordes bien definidos y de borde esclerótico, o sea, radiopaco el borde. Acá tenemos una lesión geográfica sin borde esclerótico, o sea, una lesión ensacabocado. Esto es un margen tumoral definido, puede ser tumor de células gigantes, un granuloma eosinófilo, un fibroma condromixoide y un quiste óseo solitario o aneurismático. Aquí tenemos el tumor de células gigantes, una lesión lítica con un tabique de bordes definidos, pero no esclerótico. Luego tenemos la lesión geográfica con borde mal definido, o sea, ya no es ni esclerótico ni no esclerótico, ahora ya es mal definido. ¿Qué refleja esto? Un proceso infiltrativo local
unos tumores más activos, por ejemplo, un osteosarcoma, que es una lesión maligna, un fibrosarcoma, un condrosarcoma, un fibroma condromixoide o un encondroma activo. Entonces, por ejemplo, acá, miren, este es un muslo, o sea, un fémur, y tiene acá un osteosarcoma, alteración de la arquitectura, solución de continuidad en la cortical, alteraciones, lesiones líticas y también blásticas. Acá tenemos un fibrosarcoma en toda la diáfisis, epífisis y metáfisis distal del fémur, con lesiones líticas y solución de continuidad en la cortical. Acá tenemos a nivel femoral, en la cabeza femoral, lesiones líticas, en este caso es una metástasis. Entonces, miren cómo una lesión lítica puede significar varias cosas. El patrón apolillado, que es el peor patrón, acá son múltiples agujeritos diseminados de diferentes tamaños que afectan la cortical y la médula y es característico de tumores malignos y de osteomielitis. Cuidado con eso. Acá tenemos una lesión apolillada donde yo no puedo decir dónde empieza y dónde termina la lesión. No se puede, porque justamente tiene este tipo de crecimiento que es más ese tipo de crecimiento que es más comprometido, ¿no? El patrón apolillado tenemos acá múltiples agujeros diseminados, ovalados a nivel de todo el radio, ¿no? Con una reacción cortical. Acá también tenemos, igualmente es un niño, si se dan cuenta ustedes, y ese es una osteomielitis, tiene lesiones líticas. Y acá también tenemos un huesito del pie, el segundo metatarsiano, con una fractura a nivel distal. Y esto es característico de una osteomielitis, o sea, hay que hacer el diagnóstico diferencial de un tumor con una osteomielitis. Y ustedes no me van a dejar mentir de que realmente la imagen es muy parecida. Entonces tenemos que nosotros tener en cuenta la clínica del caso. Patrón permeativo, bueno, este sí es el peor patrón, peor que el apolillado, este es el más grave de todos. Múltiples lesiones líticas, pequeñas, ovaladas o alargadas, y corresponde a lesiones inflamatorias, metabólicas o neoplásicas. Acá tenemos el sarcoma de Ewing, que es, miren, ese es un tumor maligno que da más o menos a niños de 2, 3 años y luego le da también ya a partir de los 20 años, tiene como dos picos. Y no podemos definir aquí dónde empieza y dónde termina la lesión, porque todo esto está polillado, o sea, no podemos definir, ah, no, hasta aquí nomás es el tumor, para acá ya es un hueso sano. No, no puedo, porque por acá también veo lesiones líticas que están como que aisladas, pero eso ya es una infiltración tumoral. El patrón permitivo, entonces decimos, miren, múltiples áreas líticas pequeñas ovaladas que reflejan lesiones inflamatorias, metabólicas o neoplásicas. Lesiones líticas que se unen imperceptiblemente con el tejido sano. Yo no puedo decir dónde empieza uno y dónde termina el otro. A este tipo le corresponden la gran mayoría de tumores malignos. La gran mayoría, no quiere decir todos, porque también puede ser osteomielitis, sarcoma de Ewing, no se olviden. Septos. Los septos nos van a ayudar para saber los tabiques si son tumores quísticos, y nos van a informar sobre su naturaleza. Si son delicados o finos, puede ser un tumor de células gigantes. Si los septos son horizontales o delicados, un quiste óseo aneurismático. Si son groseras, un fibroma condromixoide. Si son gruesas homogéneas, un panal de abeja o en rueda de cara. Aquí tenemos un quiste óseo aneurismático a nivel del primer metatarsiano. Luego tenemos acá una lesión lítica sin tabiques en el fibroma condromixoide y acá unas líneas paralelas o un hemangioma en un cuerpo vertebral, que eso se llama el código de barras. Luego tenemos la reacción perióstica. Puede ser sólida o continua, que refleja estos procesos benignos o lentos. Puede tener múltiples o solo una capa de hueso, por ejemplo, delgada, ondulante o densa elíptica. Y las interrumpidas, procesos malignos, activos, infecciones, hemorragias. Puede ser esta lamelar, espiculada paralela, compleja, el triángulo de Goldman y el contrafuero. La delgada, como su nombre lo dice, es una reacción cortical delgada, puede ser que tenga un granuloma eosinófilo o una osteomielitis. Se observa en el borde cóncavo de los huesos largos, un granuloma eosinofílico, osteomielitis, quiste óseo. Tenemos la ondulante, que va a tener esta imagen, más de 1 centímetro de espesor, con un borde libre ondulado y se da en varices a largo tiempo, que se va a ver a este nivel. Tenemos la densa elíptica. Esta densa elíptica es continua y eso se va a dar generalmente en osteomielitis. Luego tenemos la reacción perióstica continua. Por ejemplo, aquí vamos a ver nosotros, eh, acá miren, una densa elíptica. Y luego tenemos acá, por ejemplo, el osteomostioide. Y miren estos huesos, aquí muy característico de la osteomielitis crónica, ¿no? Muy clásica de una osteomielitis crónica, cómo se ha perdido toda la arquitectura del hueso, ¿no?
Luego tenemos acá la lamelar, que van a ser varias capas de cebolla, se llama así, porque son varios intentos por tener nosotros un periósteo nuevo. Entonces, esto refleja un tumor muy agresivo. Por ejemplo, en la osteomielitis aguda, fractura por estrés, y en el sarcoma de Ewing. Por ejemplo, acá miren, hay solución de continuidad en la cortical. De igual manera por acá, ¿no? Estamos viendo eso. La reacción perióstica interrumpida como la espiculada, a esto le llamamos cabellos erizados, ves que se les ha parado los pelitos de punta, son reacciones periósticas que es característico en portadores de talasemia y también una vez más sarcoma de Ewing se hace presente, ¿no? La reacción perióstica compleja, esto ya son los rayitos de sol, como que salen rayitos de la cortical y esto es un osteosarcoma, o sea, una radiopacidad bastante algodonosa con una reacción cortical agresiva, que es los rayitos de sol. Entonces acá también tenemos, miren, unas osteosarcomas, que es una, así como ustedes vieron el patrón alveolar en tórax, así es el osteosarcoma, una opacidad algodonosa con rayitos de sol, opacidad algodonosa con rayitos de sol y también va con compromiso hacia las partes blandas. Imagínense, este tumor es sumamente agresivo. Este tumor está ya en partes blandas. Tenemos el triángulo de Colman. El triángulo de Colman es la región perióstica más agresiva de todas porque rompe la cortical, eleva el periósteo y rompe la cortical. Clásico de tumores malignos, pero también de hematomas y de abscesos. Entonces, miren los diagnósticos diferenciales. No todo es tumor maligno. Tenemos acá un triángulo que rompe la cortical y tenemos el contrafuerte, que este sí es más de tumores benignos, el cono de hueso denso que suele indicar procesos que crecen lentamente, sobre todo con tendencia a la expansión, ¿no? En cuanto a las partes blandas, vamos a ver si es que hay compromiso de partes blandas. En esta radiografía creo yo que todos tenemos claro que este tumor ya salió del hueso y está en las partes blandas, llámese músculo, fascia, ligamento, tendón, tejido celular subcutáneo y piel, y hasta cápsula articular. Tenemos algunos casos que también llegan a partes blandas, osteomielitis, tumores malignos, osteosarcoma, metástasis, mieloma. Masa de partes blandas, múltiples opacidades, algodonosas a nivel, miren, todas las partes blandas del muslo está invadido. Este es un osteosarcoma, acá tenemos una lesión lítica en el muslo, en el tercio distal, que es una metástasis, y aquí también lesiones plásticas o formadoras de hueso, algodonosas a nivel proximal del muslo, un osteosarcoma. Y luego vemos la matriz tumoral, o sea, la matriz tumoral tenemos que ver si esa matriz del tumor es osteoide o es condroide. Dos características clásicas. El condroide va a tener clasificaciones puntiformes, en aros, anillos, forma de coma, palomitas de maíz. Y el osteoide va a ser densa, algodonosa, como el patrón alveolar. Ustedes ya dominan patrones de tórax, están expertos en patrones de tórax. Entonces, cuando yo les digo un patrón alveolar así parecido, así es el osteoblastoma o el osteosarcoma. Entonces, acá tenemos una lesión condroblástica que va a tener calcificaciones anulares con aspecto de palomitas de maíz o formitas de coma, diferentes calificaciones, y la osteoblástica para ver la matriz, si la matriz es cartilaginosa o la matriz es osteoide. En el caso de la osteoblástica, son densidades algodonosas, como un espero, como unas nubes, y aquí está, ¿no? Un osteosarcoma un osteocondroma y un osteosarcoma. Miren la diferencia. Osteocondroma, o sea, una matriz condroide, y osteosarcoma, una matriz osteoide. Características de una lesión benigna con una lesión maligna. El reborde esclerótico bien definido. Acuérdense del quiste óseo, que fue la primera diapositiva que les mostré. Lesión benigna, espérense, acá está, esa es una lesión benigna, bordes bien definidos, borde esclerótico, esa es una lesión benigna. Entonces, para que más o menos vean su semiología radiológica y puedan definir, ¿no? Acá, ausencia de tumores en partes blandas, claro, si es un tumor benigno no va a salir del hueso. Reacción perióstica sólida o continua, la densa elíptica, por ejemplo. Distribución ósea geográfica y márgenes de crecimiento, márgenes de transición estrechos, mientras que la lesión maligna tiene una reacción perióstica interrumpida, destrucción ósea moteada o infiltrante, o sea, como una apariencia nubosa, algodonosa, tumoración en partes blandas, claro, el tumor sale hacia la piel, al músculo, al ligamento, al tendón, a la cápsula articular, y la zona de transición es amplia. ¿Qué significa la zona de transición? Que yo no puedo definir dónde empieza el hueso sano y dónde está el hueso enfermo, no puedo. Entonces, es una zona de transición amplia. Esas son las características radiológicas de una lesión benigna y una lesión maligna. Bien, chicos, creo que hemos hecho todo. Bueno, en la práctica sí la vamos a dejar pendiente. ¿Alguna pregunta al respecto?